Hola, 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 hola amigos, y como cada semana motivando tu día con la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre turistas desaparecidos misteriosamente en Cuba. Repito, turistas desaparecidos misteriosamente en Cuba. Antes de adentrarnos al temita de hoy, quiero pedirles disculpas porque hace mucho, pero que muchas semanas no hacía videos, no hacía mensajes. Pero bueno, les he estado enviando mensajes viejos que hice anteriormente. El problema es que han habido muchos cambios en mi vida, me mudé nuevamente de lugar y esto ha sido toda una locura. Anteriormente yo hacía los videos los domingos. Ahora, desgraciadamente, creo que voy a tener que empezar a hacer los videos los lunes, porque realmente ahora mismo los domingos no puedo. Pero por eso dije anteriormente al principio del video, el video de la semana, porque realmente voy a tratar de subir el video ya sea lunes o martes, pero mayoritariamente quiero que sean los lunes para todas esas personas que están suscritas a mi canal o las que esperan videos. Pues bueno, ya saben, lunes va a ser ahora el día habitual de mis videos. Antes de comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 versículo 35. Repito, Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. El que tenga oídos para escuchar, por favor que escuche. Repito, porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Amén, amén y amén. Realmente, cuando yo viví en Cuba, no metí bulla alguna, a pesar de que no estaba de acuerdo con muchas injusticias de parte del gobierno cubano. Definitivamente, cuando yo viví en Cuba, realmente hay muchas cosas de mi país que realmente no me gustaban. Vamos a hablar sinceramente. Muchas cosas que hizo el gobierno que a mí no me gustaban, pero realmente hice algo para impedirlo, no. Realmente alcé mi voz, no. Realmente me rebelé contra el gobierno, no. Realmente no hice nada, absolutamente nada. Simplemente vivía como viven la mayoría de todos los cubanos ahí, asustados, amedrentados, con miedo y tratando de sobrevivir un día después del otro, como vive cada cubano. Principalmente porque, es verdad, tiene miedo o por otros motivos, señores. No sé, yo expreso lo mío. Realmente yo no hice ningún tipo de bulla, yo no hice ningún escándalo, yo no me rebelé contra el gobierno, yo simplemente sobreviví, soy una sobreviviente de ese gobierno castrista comunista y salí de Cuba en el 2012. Afortunadamente pude salir. Hay muchos cubanos que realmente no han podido, han tratado, pero no han podido, pero gracias a Dios pude salir. Entonces, una vez que llegué a Estados Unidos, me he dado como que he indagado más en las cosas del gobierno cubano, y realmente el gobierno cubano definitivamente tengo que catalogarlo como un gobierno comunista, castrista, satánico, porque lo que siembra es que miedo, temor, te roban, te destruyen y te matan. Realmente por eso lo tengo que denominar que es un gobierno satánico. Por otro lado, sé muy bien que la delincuencia en Cuba es de las más bajas del continente americano y por supuesto más bajas que en muchos países europeos. Aunque últimamente hemos escuchado o hemos visto muchos videos de Cuba, de la Cuba actual, realmente de que hay mucha violencia desatada, han habido más asesinatos, más muertes, más violencia. Vamos a decir que quizás anteriormente no escuchábamos esas cosas porque no teníamos el internet como lo tenemos ahora. Quizás Cuba siempre fue así, pero por no tener internet, o sea, no se divulgaba tanto como ahora. Pero incluso con la divulgación que tenemos ahora por el internet, de todas estas cosas malas que se están sucediendo en la isla, aún incluso con toda esta delincuencia, esa ola de delincuentes que se ha desatado en Cuba hoy, aún Cuba sigue siendo uno de los países con las tasas más bajas del continente americano, señores, así mismo, e incluso partes de Europa. O sea que aún con todas las cosas malas que se desatan, aún Cuba se puede decir que está un poco más segura que muchos otros países del mundo. Por cierto, Fidel Castro nunca fue un revolucionario comunista, por lo menos anterior a 1960. Anterior a 1960,
Fidel Castro nunca fue comunista. Fidel Castro no era comunista declarado antes de 1960. Su revolución fue originalmente nacionalista, antiimperialista y reformista, solo que luego más tarde adoptó abiertamente el comunismo. Realmente yo no sé por qué cambió, pero realmente anteriormente, antes de 1960, él no era comunista. Yo pienso que él se declara comunista en 1961. Sus motivos, bueno, los tuvo. Realmente no sé, yo no conocí a esa persona personalmente. Yo no puedo decir por qué cambió de idea o si realmente ya tenía esta idea, pero realmente no la llevó a cabo o no lo manifestó con su boca hasta pasado en 1960. Realmente no sé, pero lo que sí se puede destacar o lo que sí se puede encontrar es que Fidel Castro nunca fue revolucionario comunista antes del 1960. Fidel Castro y el Che no son mis figuras políticas predilectas en cuanto a la concepción revolucionaria que yo tengo. Definitivamente Fidel Castro y el Che no son mis figuras políticas predilectas. Definitivamente no, porque realmente como ustedes ven, o como los cubanos podemos ver, el comunismo en Cuba, señores, no funciona. Entonces, si el comunismo en Cuba no funciona, ¿cómo yo voy a poner a Fidel en un pedestal y al Che Guevara? No puedo, porque ese comunismo no funciona. Porque se concentra el poder económico, político en el Estado. O sea, que el Estado lo controla todo, absolutamente todo. Entonces, a su vez, como el Estado lo controla todo, ha eliminado los incentivos naturales para progresar. O sea, que los cubanos no pueden progresar porque realmente no te dan incentivo. O sea, que entonces tú mismo te dices, ¿para qué quiero progresar si no hay un incentivo? O sea, que hagas lo que hagas, siempre vas a estar en un hueco, no vas a salir de ahí, porque te tienen así, atrapado definitivamente. Y reprime tanto la libertad individual como el emprendimiento. O sea, que no puedes ser un emprendedor porque te reprimen y tampoco puedes tener libertad de expresión porque te reprimen. O sea, que el comunismo es malo, definitivamente. El modelo ha sobrevivido, pero a un altísimo costo para el pueblo, definitivamente, que está sufriendo las consecuencias de ese mal gobierno. No es el gobierno, porque el gobierno lo controla todo, por eso el gobierno tiene todo. Ellos tienen las medicinas, si se enferman, ellos tienen comida en abundancia, ellos viajan al extranjero, o sea que pueden comparar países con otros. El que está dentro de Cuba no sabe nada. Ellos tienen ropas, tienen buenos zapatos, van a buenos lugares, incluso dentro de la isla. O sea que tienen todo, señores, tienen electricidad, tienen agua potable, no tienen que cargar agua, tienen todo lo que se necesita para vivir. O sea que viven una vida decente, una vida digna. Por eso no les importa el pueblo. Entonces, todas estas riquezas que ellos han obtenido es a desgracia o a través del sufrimiento del pobre pueblo cubano. Pero destaco que no soy de la gusanera, porque no soy gusana, eso también tengo que destacarlo. Gusano en sentido figurado es el tipo que se arrastra y se humilla y trata de quedar bien ante los poderosos, aún a costa de su dignidad. Gusano es quien aplaude ante la mención de Fidel Castro o el Che Guevara. Gusano es el chivatón del barrio que pertenece al CDR, por poner dos ejemplos. Definitivamente no soy gusana, porque realmente ya expliqué qué significa ser gusana o ser gusano en un sentido figurado. Yo nunca, incluso viendo en Cuba, que está bien, yo no me destaqué, yo como que no hice nada en contra del gobierno, es verdad, es cierto, pero tampoco nunca le lamí al gobierno. O sea, que yo no hacía lo que el gobierno quería. Por ejemplo, yo nunca voté por el delegado de la circunscripción, nunca, jamás. Cuando estaba en casa de mi abuela en Centro Habana, decía, no, yo voy a votar en Luyanó, que era donde yo vivía. Y en Luyanó decía, no, voy a votar por casa de mi abuelo. O sea, que realmente nunca llegué a votar por las elecciones de los delegados, porque además también me di cuenta que los delegados no me representaban, porque lo que vi era que los delegados, sí, se mantenían en el poder para poder arreglar sus casas. O sea, que ellos sí cogían todos los materiales, arreglaban sus casas y el pueblo sufriendo. Y si te ayudaban, eran porque había personas que tenían dinero, le daban cierta cantidad a estos delegados, entonces estos delegados cogían estos materiales de construcción y se los daban a ellos. Porque así es como funciona la dictadura. El gobierno, el Estado te aplasta,
las otras personas están sobreviviendo y desgraciadamente si ellos pueden sacarte un poco de dinero y te dan cualquier cosa que tú quieres obtener de ellos, ya sean materiales de construcción, dígase medicamentos, ellos también van a sobrevivir. Claro, el gobierno lo abarca todo, pero ustedes saben, hay ciertas dependencias del gobierno, ciertas personas que pueden obtener un poquitico de beneficios a través del gobierno. Entonces estas personas, en vez de darlas solidariamente o a los necesitados, que hacen, pues te las venden. Así es como funciona ese modelo comunista cubano, o sea que no funciona para nada. Realmente nunca me humillé, no, realmente es la verdad. Al 1 de mayo, cuando era niña, sí iba mucho por la escuela, en la secundaria, pero ya luego, señores, que yo trabajé, tampoco fui al 1 de mayo. En mi trabajo decía que iba por mi CDR, en el CDR decía que iba por mi trabajo y así realmente nunca fui. O sea que cuando yo abrí mis ojos y me di cuenta que ese gobierno cubano era un gobierno malo, que no me representaba, yo realmente no hice las cosas. No pagué, yo no pagaba CDR, realmente, yo no pagaba CDR. Si lo pagaba mi mamá, no sé, yo no pagaba CDR, yo no pagaba federación, pero tampoco me iba a chivatear a ningún cubano, a ningún vecino. Yo no entiendo cómo hay cubanos que chivatean, echan para adelante a otras personas. Realmente no sé, porque cuando tú te das cuenta que el gobierno es un gobierno satánico, que el gobierno es un gobierno que lo controla todo, que el gobierno es un gobierno que realmente no te ayuda para nada, entonces ¿por qué vas a ayudar a ese gobierno? Y vas a destruir a tu propio hermano. Realmente no puedo entender, pero en Cuba hay personas que no son dignas, que no tienen valores y que pues se venden quizás por un pan. Yo no soy, lo siento, nunca fui ese tipo de persona y nunca lo seré. Definitivamente no. Soy contrarrevolucionaria 100%, pero nunca gusana, porque no me humillo ni me dejo humillar, definitivamente. Es verdad. No metí bulla en Cuba, no me destaqué, no luché contra el gobierno satánico cubano, ciertamente, pero tampoco soy gusana porque yo no me arrastro, no, al Estado cubano, no me puedo arrastrar a ellos porque no me representan, entonces ¿por qué me voy a arrastrar? No, pero sí puedo decir abiertamente que soy, ¿qué? Contrarrevolucionaria, estoy en contra de esa revolución cubana. ¿Por qué? Porque simplemente no funciona, señores. No funciona. Tienen a un pueblo completamente destruido, indefenso, con miedo, un pueblo sin valores, una juventud que se está destruyendo con drogas, con alcohol, con prostitución, con todo lo malo. En Cuba no hay futuro, no hay futuro. Tú puedes estudiar una carrera, perfecto, pero no hay futuro, no hay intensivos. No te dejan incluso como que emprender y crear. El gobierno te tiene completamente aplastado, frustrado. Entonces así realmente no se puede vivir, con sueños rotos. Así definitivamente no se puede vivir. No hay quien viva así. Es un gobierno terrorífico completamente. Un delincuente solo tiene dos razones para hacerlo: necesidad o degeneración. Y una para elegir el sitio donde hacerlo: la posibilidad de beneficios. Desgraciadamente, en Cuba sí que se ha destapado una gran ola de violencia y de delincuencia en la isla. Definitivamente no puedo justificarlos porque es la necesidad. La necesidad no te puede hacer robar, pero desgraciadamente hay personas que por la necesidad hacen lo que tienen que hacer. No los estoy justificando. Cada persona es diferente. O sea, yo quisiera que nadie agrediera a un hermano, mucho menos por una cosa material. Pero bueno, desgraciadamente todas las personas no piensan como yo, entonces yo tengo que decir aquí de que realmente yo pienso que la delincuencia en Cuba se ha acrecentado por la necesidad tan creciente que hay en la isla. Y algunos otros ya son delincuentes porque nacieron así, quieren ser así, los padres eran así, entonces ellos se criaron en un ambiente malo y entonces siguieron con esa tradición familiar o esa tradición de barrio o lo que sea. Pero definitivamente las personas escogen su camino, ellos las escogen. Yo no te puedo decir a ti qué hacer con tu vida, simplemente te puedo decir que elijas el bien y elijas vida, pero de ti depende lo que quieres hacer de tu vida, de tu futuro, ¿ok? Así que, dado el esfuerzo y el riesgo
Un delincuente prefiere países y ciudades con aglomeraciones de gente con rentas altas. Ahora también hay que destacar que los delincuentes no van a ir a robar a un lugar que no haya nada, porque no tiene sentido. Los delincuentes mayormente van a robar donde hay más concentración de personas, donde el dinero corre fácilmente, donde hay hoteles, hay turismo, ¿entiendes? Hay cosas que ellos se puedan beneficiar. Nadie va a ir a robar en un lugar que realmente no hay nada, porque no tiene sentido. A no ser que ese delincuente realmente esté en drogas y realmente no tenga, no sé, un pensamiento o esté, no sé, drogado y no sabe lo que está haciendo. Pero la mayoría de los delincuentes, esa gente estudian el terreno y se van a los lugares donde hay aglomeraciones, donde hay dinero moviéndose. En Cuba los únicos con rentas altas están militarizados, con lo que el riesgo es extremo para el beneficio provisto. La mayoría de los cubanos que tienen dinero, dígase Castros y sus secuaces, yo estoy muy segura, completamente segura de que nadie a esa gente le puede robar, porque seguro ahí están, esas zonas están militarizadas, que es muy difícil que roben. Pero el delincuente sí va a robar hoteles, cerca de hoteles, ya saben, cerca de restaurantes, cerca de lugares donde ellos, cerca de los bancos de dinero, o sea, que donde ellos saben que se mueve dinero, y es mayoritariamente en las ciudades. No obstante, los mayores delincuentes del país son los castrenses, y estos controlan la información que por supuesto nunca dirá que son unos delincuentes, ¿sí? Los mayores delincuentes que hay en la isla son los Castros y todos sus secuaces. Esos son los mayores delincuentes que hay, señores. Esos son los que tienen al pueblo completamente desnudos, sin nada, en taparrabos, como los indios andan. O sea que entonces los mayores delincuentes de Cuba son los Castros y sus secuaces. Los secuaces son aquellas personas que están también ahí a altas esferas con ellos. Y entonces esas personas son las que pueden hacer y deshacer. Desafortunadamente, ellos nunca dirán que son delincuentes porque ellos controlan todo. Y al controlarlo todo, también controlan la información. O sea que los medios informativos también les pertenece. En Cuba realmente no hay libertad de expresión. Nadie se puede quejar porque si te quejas, te desaparecen, te matan e incluso te niegan ¿qué? Servicio médico. Te dejan morir. Y ahí están videos. No es porque lo diga yo, no lo estoy inventando yo. Ahí están videos de personas que el gobierno ha reprimido, llegan al hospital y los médicos ni los quieren atender. Entonces realmente da pena. Ese gobierno da pena. Tengo que decir que soy contrarrevolucionaria, por supuesto, porque ese gobierno no representa a ningún cubano, a ninguno. Las desapariciones de turistas en Cuba son eventos poco frecuentes, pero cuando ocurren suelen generar gran atención mediática. Señores, en Cuba, ustedes lo crean o no, sí han habido desapariciones de turistas. Quizás no sea un evento muy frecuente, quizás realmente nadie en Cuba haya escuchado de esto, pero realmente en Cuba sí se han desaparecido turistas, así mismo usted lo crea o no. Casos documentados. Caso de Anouk, joven holandesa desaparecida en el 2018. Caso de turista canadiense en Varadero, 2023. Desapariciones en travesía migratoria, o sea, incluso cubanos que no se sabe de su paradero. Desapariciones incluso de mujeres cubanas dentro de la isla. O sea que no solo los turistas se desaparecen, también hay cubanos desapareciéndose, mayoritariamente mujeres desaparecidas dentro de la isla que hoy por hoy nadie sabe dónde están. No se sabe nada. Esa gente como que se esfumaron. Nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Todo el mundo mudo, ciego y sordo. Así está Cuba. Aunque las desapariciones de turistas en Cuba son relativamente bajas, los casos documentados han generado preocupación tanto a nivel local como internacional. Claro, esto genera preocupación también además porque el gobierno cubano dice ser, o dicen que Cuba es un país seguro. Ya expliqué anteriormente, señores, es que realmente no hay 100% seguridad en ningún país del mundo. Es verdad que la delincuencia en Cuba es más baja comparada con países latinoamericanos, comparada incluso con ciertas zonas europeas, con ciertos países de Europa, es verdad.
pero que la gente se desaparece es una realidad, hay que destacar la verdad. En Cuba hay cubanos desaparecidos, sí. En Cuba hay turistas desaparecidos, sí. Esto es una realidad. Y no es que esté sucediendo ahora en el 2025. Miren, el primer caso que les puse de la muchacha holandesa fue en el 2018. Y me imagino que antes de esa fecha también hayan habido otras desapariciones que quizás no sabemos, porque como ustedes saben, el gobierno cubano todo lo calla. Son unos, vaya, déjame no ni decir la palabra, pero ustedes saben, son unos HP, realmente. La falta de información oficial y la escasa cobertura mediática dificultan el esclarecimiento de estos incidentes. También, además, recuerden, como el gobierno cubano controla todo, también controla la información. O sea que pasan cosas que salen al público, pero pasan otras muchas cosas que nosotros ni nos enteramos. O sea que sí pasan, en Cuba sí pasan cosas, señores. Y pasan cosas que quizás usted diga, wow, eso pasó en Cuba, pero está sucediendo. Pero recuerden, como el gobierno cubano controla todo, a también controlar la información, en muchos casos nosotros realmente ni nos enteramos o nos enteramos luego cuando ya pasaron muchos años. Es fundamental que las autoridades cubanas colaboren estrechamente con las embajadas y organismos internacionales para garantizar la seguridad de los visitantes y resolver los casos pendientes. Es importante que las autoridades cubanas colaboren y no solo con los consulados y embajadas, también dentro de Cuba, señores. Policía cubano. En Cuba hay mujeres cubanas desapareciendo. Se supone que ustedes estén haciendo su trabajo en vez de estar reprendiendo al pueblo, maltratándolos, humillándolos, matándolos poco a poco y lentamente. Hagan su trabajo, que es proteger y defender a un pueblo inofensivo, a un pueblo que ya no puede más. Bueno, y ahora antes de despedirme, quisiera saludar a todas estas personitas que me miran cada domingo a través de mi canal de YouTube y mi cuenta en Facebook. Noemí Canas, hermana, que Dios te bendiga. Carlos Muñoz, bendiciones. Lisandra, bendiciones. José Gómez, bendiciones. La Robloxiana, bendiciones. Mulatica Suárez, hermana, que Dios te bendiga. Daini Pérez Marín, bendiciones. Bolita Bolón, Tati Primos, bendiciones y felicidades por tu salida de Cuba y llegaste a Nicaragua. Ya estás viendo la diferencia, definitivamente sí. Yaciel Coqui, bendiciones. Y Morena Cobre, bendiciones. Morena Cobre, tengo un mensaje para ti, por favor, mi hermana, escucha. El amor no suele llevar a la gente al engaño, ni caer en los brazos de falsos maestros. Es el miedo. Miedo al sufrimiento, miedo a perder el control, miedo a perder el poder, miedo al juicio, miedo a la insignificancia espiritual, miedo a la verdad. Es el amor que se deleita en la verdad y nos lleva a ella. El verdadero amor no ciega, sino que ilumina, no esclaviza, sino que libera. Es el miedo el que distorsiona, confunde y nos empuja hacia atajos que parecen seguros, pero nos alejan de la verdad. Es el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto está en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Espero que te haya gustado el mensaje que te tenía Morena Cobre y que Dios te bendiga. Y bueno, ahora quiero darle unos consejos a todos esos turistas que van a Cuba, pero también a los cubanos también que viven en Cuba, porque hay cubanos desaparecidos, especialmente a las mujeres que se encuentran hoy en Cuba. Entonces, consejos claves para prevenir riesgos y mantenerte seguro durante tu viaje. Mantente siempre comunicado. No viajes solo a zonas rurales. Usa alojamientos verificados. Desconfía de ayudas o invitaciones sospechosas. Documentos y respaldo. Ten todo, tú sabes, haz fotocopia, ten a mano, ten una identificación a mano por si sucede cualquier cosa. Usa transporte confiable y ten en mano números de emergencia. Ya usted sabe, el número de emergencia para la policía en Cuba es el 106. Repito, 106. Es importante que todas las personas tengan precaución, ¿ok? Y bueno, nada, ahora que sí me despido, espero que les haya gustado el mensaje de hoy, que tengan una bonita y bendecida semana y que Dios me los bendiga.
Chao, chao, chao.